Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión estudiaremos las principales propiedades químicas de los compuestos alquinos. Comencemos. Al analizar las propiedades químicas de los alquinos, vamos a encontrar algunas similitudes con las propiedades químicas de los alquenos. Esto se debe a la capacidad de ceder electrones que comparten tanto el doble enlace como el triple enlace. De esta manera vamos a ver que los alquinos sufren reacciones de adición electrofílica muy similares a las de los alquenos. Y entre estas reacciones de adición electrofílica podemos mencionar reacciones de hidrogenación, reacciones de halogenación, de adición de hidrácidos y también reacciones de adición de agua a acetileno, que en este caso es la reacción que va a ser un poco diferente en el caso de los alquinos a los alquenos. También vamos a encontrar que los alquinos presentan una característica química singular que los distingue de los alquenos. Y esta es la acidez que presentan los hidrógenos de los extremos de las cadenas que presentan triples enlaces, es decir, los hidrógenos acetilénicos. Para recordar un poco lo que ya hemos conversado previamente sobre las reacciones de adición electrofílica, vamos a ver que en estos casos el triple enlace carbono-carbono posee una nube electrónica que puede ceder electrones a un atacante electrofílico. Y este tipo de adiciones electrofílicas son similares a las que sufren los compuestos alcanos. Y como podemos observar, esta capacidad de ser un atacante nucleofílico que tienen los alquinos viene de la nube electrónica densa que presentan los triples enlaces. Podemos hablar de las reacciones de adición electrofílica a alquinos observando las ecuaciones generales. En este caso vamos a analizar dos casos. Primeramente si tenemos un reactivo de adición no polar y luego si tenemos un reactivo de adición polar. En el caso de la reacción con un reactivo de adición no polar vamos a observar que al sustrato se van a adicionar 4 especies que provienen del reactivo de adición. Por otra parte, en el caso de la reacción de adición con un compuesto polar, vamos a observar que al sustrato se adicionan 2 especies distintas. Primeramente 2 especies de tipo A provenientes del reactivo de adición de la parte electrofílica y 2 especies tipo B provenientes de la parte del reactivo de adición que es nucleofílico. Al observar el mecanismo de reacción podemos describirlo en 2 pasos independientes. En el primer paso, la parte electrofílica del reactivo de adición toma 2 electrones pi del triple enlace y se une al alquino, liberando en ese proceso una especie que corresponde a la parte nucleofílica del reactivo de adición y formando como tal un alqueno con un carbocatión. Seguidamente la parte nucleofílica del reactivo de adición reacciona rápidamente para formar entonces un alqueno. Ahora, en el segundo paso de la reacción vamos a observar un proceso similar al del primer paso. En este caso, la parte electrofílica del reactivo de adición toma los 2 electrones pi del doble enlace y se une al alqueno, liberando la parte nucleofílica del medio. Seguidamente, la parte nucleofílica del reactivo de adición va a reaccionar rápidamente con el carbocatión formado para obtener el producto correspondiente de la reacción. Ahora, los tipos de reacciones de adición electrofílica a alquilos que podemos tener se van a clasificar según el tipo de reactivo de adición. En el caso de los reactivos de adición polares, es decir, de tipo AB, vamos a observar que hay reacciones de adición de hidrácidos o de adición de agua. En el caso de que tengamos un reactivo de adición no polar, lo que vamos a observar son procesos de halogenación o de hidrogenación. Vamos a analizar los casos que acabamos de mencionar. Empecemos por la adición de hidrácidos. En este caso, vamos a tener que el triple enlace reacciona con el reactivo de adición, específicamente con la parte electrofílica del reactivo de adición, liberando la parte nucleofílica al medio y formando, luego del ataque nucleofílico al carbocatión, un alqueno sustituido por una parte con el átomo de hidrógeno y por otra parte con el átomo del halógeno correspondiente a la reacción. Seguidamente, el alqueno puede reaccionar con una segunda molécula de hidrácido, liberando la parte nucleofílica al medio
y luego del ataque de la parte nucleofílica al carbocatión se formaría una especie donde un átomo de carbono se encuentra sustituido con dos átomos de hidrógeno y el otro átomo de carbono se encuentra sustituido con dos moléculas o átomos de halógeno. Recordemos que este tipo de adiciones se rigen a través de la regla de Markovnikov, que dice que el protón, es decir, el hidrógeno, se debe adicionar del lado donde haya una mayor cantidad de hidrógenos. Veamos algunos ejemplos de este tipo de reacciones. Por ejemplo, tenemos la reacción del propino con dos moléculas de ácido bromhídrico. El producto de esta reacción sería una adición de dos átomos de bromo a la estructura del propino, de manera que quedaría el producto 2,2 dibromopropano. También tenemos un caso para el 2-butino reaccionando con dos moléculas de ácido clorhídrico. En este caso, la sustitución me daría el producto 2,2 diclorobutano. Importante que no olvidemos que el átomo de carbono donde se va a adicionar el átomo de halógeno viene dado por la regla de Markovnikov. Siempre los halógenos se van a sustituir, se van a adicionar al átomo que se encuentre más sustituido, mientras que los átomos de hidrógeno se adicionan al átomo menos sustituido. El segundo tipo de reacción que tenemos para este tipo de compuestos es la adición de agua al acetaldehído. La ecuación general nos muestra que en este proceso el alquino va a reaccionar con una molécula de agua, formando el siguiente producto. Recordemos que en este caso la reacción se encuentra con otros reactivos en el medio que son el sulfato de mercurio y el ácido sulfúrico. En este medio en específico vamos a obtener a partir de esta adición un compuesto donde tenemos un grupo hidroxilo, es decir, un grupo OH adicionado a un carbono con doble enlace. A este compuesto se le llama etenol o alcohol vinílico. Lo que vamos a observar es que este compuesto puede atravesar un proceso de isomerización. Ahora, vamos a hablar de qué conlleva el proceso de isomerización, que es un aspecto que no hemos mencionado todavía. Cuando hablamos de isómeros, hablamos de dos especies que tienen los mismos elementos y en la misma cantidad, pero que difieren en la manera en que están unidos sus elementos. De esta forma, cuando hablamos de un proceso de isomerización, hablamos de un proceso en el que un isómero se transforma en otro isómero. En el caso de las reacciones de adición de agua a acetaldehído, lo que vamos a observar es que el etenol, es decir, el producto de la reacción, es un isómero inestable y que tiende a isomerizarse para convertirse en una especie más estable. Y en este proceso de isomerización lo que vamos a ver es una migración simultánea de un doble enlace y un átomo de hidrógeno. De esta manera podemos observar que el doble enlace que se encuentra entre los átomos de carbono va a migrar hacia el átomo de oxígeno, mientras que uno de los átomos de hidrógeno que se encuentra en el átomo de carbono va a migrar hacia otro átomo de carbono. Y esto nos va a dar el producto final de esta reacción, que va a ser el acetaldehído, el isómero más estable del etenol. Y a este proceso específico que estamos viendo se le suele llamar tautomerización. Algunos ejemplos de este tipo de reacciones son, por ejemplo, el acetileno reaccionando con agua. En el medio tenemos sulfato de mercurio y ácido sulfúrico, y ya vimos que el producto de esta reacción es el acetaldehído, el isómero más estable de los dos que acabamos de analizar. La tercera reacción que podemos mencionar es la halogenación. Esta va a ser una reacción donde el reactivo de adición es de tipo no polar. El triple enlace va a hacer un ataque nucleofílico al reactivo de adición y se van a adicionar dos átomos de halógeno a cada extremo de lo que antes era el triple enlace y lo que pasa a ser entonces un doble enlace. Este alqueno formado puede reaccionar con una segunda molécula de halógeno para formar entonces un alcano con 4 átomos de halógeno sustituidos en los átomos de carbono donde previamente se encontraba el triple enlace. Algunos ejemplos de este tipo de reacción son la reacción del 1-butino con el cloro diatómico. Al reaccionar con 2 moléculas de cloro diatómico vamos a obtener el producto sustituido 1,1,2,2 tetraclorobutano. Una reacción similar ocurre entre el 2-butino y el bromo diatómico. Al reaccionar con 2 moléculas de bromo vamos a obtener el producto 2,2
3,3 tetrabromobutano. La cuarta reacción de adición electrofílica que vamos a encontrar es la hidrogenación. Recordemos que en este caso lo que tenemos es una hidrogenación catalizada para convertir a los triples enlaces o dobles enlaces en enlaces sencillos. Algunos ejemplos de estos procesos son la reacción del etino con el hidrógeno catalizada, nos va a dar la formación del alcano correspondiente al alquino con el que estábamos trabajando, que en este caso sería el etano. También tenemos el caso del 1-butino reaccionando con hidrógeno y un catalizador para formar entonces el alcano correspondiente al alquino anterior, que sería en este caso el butano. Además de las reacciones de adición electrofílicas, también vamos a observar que los alquinos tienen un comportamiento bastante interesante relacionado con la acidez que presentan los átomos que se encuentran en el triple enlace. Resulta que los alquinos terminales son mucho más ácidos que otros hidrocarburos y este aumento en la acidez se debe a la hibridación que presenta el enlace del átomo de carbono del triple enlace, porque la acidez de estas especies aumenta con el carácter S de los orbitales híbridos. En este caso lo que ocurre es que el orbital S es el que se encuentra más próximo al núcleo de las especies. Al tener más carácter S quiere decir que los orbitales híbridos con los que forma interacciones el carbono se encuentran más cercanos al núcleo y por lo tanto los electrones del enlace se sienten más atraídos hacia el núcleo de la especie, dejando entonces más desprotegido el átomo de hidrógeno y por lo tanto más ácido. Así vamos a ver que la acidez aumenta en el sentido y orbitales híbridos sp3, luego orbitales híbridos sp2 y luego los más ácidos son los orbitales híbridos de tipo sp. Y esta característica facilita la formación de especies llamadas iones acetiluro. Este tipo de especies las observamos cuando los alquinos terminales reaccionan con reactivos como el amiduro de sodio. En este caso el amiduro de sodio va a desprotonar, es decir, va a quitar un hidrógeno al alquino terminal y va a formar entonces un ion acetiluro. Este ion acetiluro tiene la capacidad de reaccionar con haluros de alcanos para formar alquinos de cadenas más largas. Por ejemplo, en esta reacción observamos que el ion acetiluro va a atacar a un haluro de alquilo y mediante una sustitución nucleofílica de tipo SN2 va a formar un alquino de cadena más larga. El detalle acá es que el haluro de alquilo que va a ser atacado debe ser un haluro de alquilo primario. Los iones acetiluro también pueden reaccionar con grupos carbonilos, es decir, aquellos grupos que tienen enlaces dobles entre carbono y oxígeno para formar iones alcoxígeno. Vemos un proceso similar donde el ion acetiluro ataca al átomo de carbono del grupo carbonilo. En este caso, el resultado va a ser un ion alcoxígeno. Vamos a volver a hablar de este tipo de iones cuando hablemos un poco sobre la química de los compuestos alcohólicos. Los hidrógenos ácidos de un alquino pueden ser sustituidos mediante reacciones con metales como la plata o como cobre. Utilizados reactivos generalmente se tienen el hidróxido de diamono argénico. En este caso, esta reacción me sirve para identificar la presencia de alquilos terminales. En el caso de la reacción que tenemos en pantalla, el etino reacciona con el reactivo hidróxido diamino argéntico para formar acetiluro de plata. Esta especie es insoluble y precipita como un sólido, de manera que me identifica la presencia de alquinos terminales. Como les mencionaba, esta reacción es muy utilizada en el laboratorio para identificar cuando tenemos alquinos terminales en una reacción química. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.